Comenzamos con este ejercicio correspondiente a la unidad 6 de la asignatura de dibujo creativo y de figura humana. Este ejercicio está relacionado con el tema de dibujo de manos y pies. Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a comenzar generando esta base, este tipo de base, con la herramienta de pincel que tenemos nosotros en nuestra herramienta digital, con un color gris que podemos escoger aquí en un tono muy tenue. Vamos a generar estas formas, que son formas básicas de, digamos, una de las maneras de las que se puede generar el dibujo un poquito sencillo de manos y el que tengo acá abajo que va a ser la forma que vamos a ocupar para pies. Y es algo que se van a dar cuenta que, bueno, lo único que vamos a hacer es tomarlo como una base a partir de la cual vamos a poder generar las formas principales de lo que son los pies y de lo que es la mano. Esta forma la van a generar ustedes más o menos como ustedes la ven en la imagen, igual a de aquí abajo, no son más que líneas en horizontal y en vertical partiendo de estas formas que nosotros queremos aquí. Incluso miren, por ejemplo, con el tono en gris yo puedo complementar esta forma de aquí todavía con un trazo más o menos en este ángulo. Y ahorita vamos a ver para qué nos van a servir esas formas. Vamos a comenzar. Yo voy a generar otro tono en particular, por ejemplo, en un tono rojo un poquito más tirado hacia el guindo, un tono fuerte, le voy a dar a aceptar y voy a generar el tamaño de pincel más o menos de unos 8 puntos para hacerlo un poquito más grueso que el trazo en gris que yo tengo aquí como base. Y se trata de esto, miren, por ejemplo, en la mano, que es esta, yo lo que voy a hacer o lo que pueden ustedes incluso intentar es extender su propia mano y empezar a ver las formas principales que ustedes van a tener en su mano y van a tratar de plasmarlas siguiendo este trazo en líneas de base en relación a las formas que generé con este tono en pincel gris. Por ejemplo, acuérdense vaya, los trazos en particular, bueno, se pueden dificultar un poco en relación al uso del mouse y todo eso, pero vamos a tratar de generar trazos muy básicos. Por ejemplo, yo aquí voy a comenzar esta parte de mi mano y a partir de aquí, basándome en estas líneas, pero también basándome en mi mano, voy a comenzar a generar los trazos principales con los cuales, miren, por ejemplo, aquí tengo el dedo gordo lo voy a generar, a partir del dedo gordo aquí, que tengo yo ya generado aquí como trazo principal, voy a comenzar a generar los trazos de mi mano hacia adentro, voy a comenzar a generar los trazos que derivan a los dedos. Tengo aquí un semicírculo en gris que me va a servir para más o menos yo irme basando en las medidas que los dedos deben de tener. Miren, por ejemplo, aquí trazo un dedo como tal, más o menos hasta esta área, de aquí a esta altura, empiezo a generar la altura del otro dedo, que viene siendo el dedo más alto que tiene la mano, más o menos por aquí así, y así empiezo a generar los trazos. Por ejemplo, a partir de aquí, empiezo a generar el otro dedo que sale de aquí, que es el dedo un poquito más bajo que el anterior, y así sucesivamente empiezo a generar los dedos. Fíjense cómo me estoy basando en la altura de ese semicírculo en gris que tengo yo ahí marcado. No se preocupen ahorita tanto por el trazo, sí preocúpense por ir generando las formas que ustedes realmente van a necesitar. Y recuerden que, por ejemplo, yo sigo basándome en ver mi mano para poder generar las formas como las estoy generando de esta manera, ¿no? Ya después, acuérdense que los trazos se pueden mejorar, acuérdense que ya puedo yo ir generando una mejora en el trazo principal, pero fíjense cómo la mano la genero basándome en estas formas que yo al principio generé con la herramienta de pincel. Y acá con el pie va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el pie, pues aquí tengo un dibujo base, una línea base, en la cual yo me voy a empezar a basar para ir generando esto. Miren, esto es lo que voy a tratar yo de buscar que sea el trazo del tobillo. A partir de aquí yo voy a empezar a generar las curvas necesarias del pie. ¿Sí? Fíjense cómo me baso en la línea, cómo me voy hacia el frente, cómo empiezo a generar el trazo, por ejemplo, del primer dedo, el dedo más pequeño, y luego voy haciendo el resto de los dedos un poquito más hacia el frente, ¿sí? Por ejemplo, este ya lo hago un poquito más acá, y así sucesivamente empiezo a generar los trazos, pero, por ejemplo, ya generando o basándome en estas líneas, empiezo yo a generarle el peine, más o menos como yo lo puedo imaginar de un pie, me voy hacia adelante para generar el dedo principal, que es el dedo gordo. Entonces, ya después acuérdense que se puede pues, digamos, mejorar el trazo, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Con los trazos principales que nosotros vamos a tener en el curso. Se puede ir mejorando, pero aquí lo interesante es lo siguiente, fíjense cómo la base principal
el generar esta forma principal del pie, lo estoy haciendo a partir de estos trazos que yo tengo aquí. Repito, hay otras formas en las cuales se puede generar el dibujo de manos y pies basándose en otro tipo de trazos. Es mucho más sencillo, lógicamente, a veces hacerlo con una especie de herramienta manual o incluso con una tableta gráfica, ¿no? Pero a veces con el mouse se complica, pero vamos a tratar de nosotros ir generando estas formas a partir de la base que ustedes ven exactamente aquí. Y acá en estas imágenes ustedes las van a encontrar en la carpeta de contenidos de la unidad. Vamos a tratar de identificar las formas principales que me generan precisamente los trazos del pie. Por ejemplo, miren, voy a cambiar el color un poquito a otro tono gris, le voy a dar a aceptar y voy a empezar a identificar las formas. Miren, por ejemplo, aquí tengo una forma principal, que es la forma del talón. Acá tengo otra forma que me va a generar curvas. Tengo formas principales redondas en esta parte de los nudillos, que son estas formas que ahorita voy a tomar yo como bases y ahorita van a ver por qué. Pero todas esas formas principales, miren, por ejemplo, esta de aquí es una forma principal y la empiezo a marcar. Empiezo a marcar formas de esta manera, que son las formas, digamos, esenciales en dibujar un pie de manera, en este caso, bueno, más de perfil, como ustedes lo están viendo aquí. Entonces, y empiezo yo a marcar mis formas. Estas son las formas principales de mi pie. Acá tengo un tobillo que, bueno, no me va a alterar mucho en la forma principal, pero sí en el resto de las formas, normalmente el peine está un poquito gordito de aquí, bueno, pues marco esas formas, estos dobleces de dedos, esto que tengo yo aquí, es lo principal que me va a generar la forma del pie. Igual en la mano acá, en la mano lo voy a empezar a marcar, por ejemplo, aquí tengo una forma principal, acá tengo otra forma principal, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es una forma principal para hacer un dibujo de manos en un contorno como el que tengo yo aquí. Y así sucesivamente las empiezo a marcar, ¿no? Esta curva, bueno, aquí esto ya lo podemos generar después, pero seguimos teniendo formas. Miren, aquí tengo una forma de doblez, acá tengo una forma de dedo, acá tengo otra forma principal. Entonces, aquí la intención es esa, es comenzar a marcar las formas en donde normalmente los pies generan ciertas formas por ejemplo, el empeine, una curvita hacia arriba, el talón es una forma más circular, y aquí en las manos, por ejemplo, es el doblez del dedo, aquí donde está el nudillo, simplemente porque esas formas me van a ayudar a identificar las formas o de dónde me tengo que basar yo más bien para poder generar los trazos principales del dibujo. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer yo es irme a un tono rojo otra vez, un tono guinda, darle a aceptar y empezar a generar el trazo principal. El trazo principal pues ya se va a basar a partir de los trazos que yo haya generado, ¿no? Con las formas grises. Por ejemplo, este es mi talón, yo sé que aquí donde está el talón, bueno, acá ya viene una curva que va a pasar por aquí y aquí empiezo ya a generar el, el dibujo de los dedos como tal, ¿sí? Ya después, repito, el trazo se puede ir mejorando, lógicamente, pero fíjense cómo ya me preocupo yo por ir respetando. Aquí es donde está este óvalo, tiene que pasar el empeine más o menos de esta manera, genero el trazo de la pierna hacia acá, y aquí, bueno, ya puedo yo generar un poquito de detalle con generando uñas, etcétera, ¿no? Pero lo primero que hago es respetar las formas que yo generé, por donde yo tengo que curvear para generar las formas principales del pie, y ya después irle dando un poquito más de remarcar digamos, la dirección por donde tienen que pasar los trazos de esta manera, ¿no? Igual con el pie de acá, lo que van a hacer es generar la forma principal. Déjenme, me regreso un poquito porque se me fue un poquito mal aquí. Generar la forma principal, esta es la forma principal del pie, pasa por esta curva gris, por estas formas que yo generé aquí. Me voy a generar el dedo de esta manera. Entonces, prácticamente pues es más o menos una especie de calcado también, pero por el cual yo necesito respetar las formas que para mí son esenciales dentro del dibujo de un pie. Repito, ya después se genera el detalle, se genera la uña, se genera todo esto, pero todos estos trazos que están muy remarcados aquí con la intención de que ustedes vean cómo estos trazos pues directamente tienen que pasar por las formas que yo generé. Eso es lo que me va a ir dando la forma de manera general del pie. Y lo voy a hacer, por ejemplo, en la mano, ¿no? Yo tengo aquí lo de la mano, entonces lo que voy a trabajar aquí con la mano, bueno, primero es ir generando la forma principal de la mano. Bueno, déjenme, me regreso un poquito aquí porque ustedes saben que a veces es complicado trabajar con el mouse, pero vamos a tratar de irlo haciendo con calma. Entonces, fíjense, este tiene que pasar por esta forma. Aquí hay otra forma principal, que es la parte del dedo. Yo empiezo a generar la forma ya un poquito más concreta, empiezo a generar
su manejo de los dobleces, de las curvas. Este dedo lo tengo ya más marcado de manera principal. Empiezo a trabajar con el dedo gordo. El dedo gordo tiene esta forma aquí en donde se tiene que pasar por esta forma gris que ya tenemos como una forma principal. Aquí va la uña y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo interesante de esto es precisamente que nosotros vamos a identificar por qué formas el trazo tiene que ir pasando, ¿no? ¿Cuáles son las formas que van a ayudar para que la mano como tal se vea precisamente con las formas necesarias para que nosotros podamos generar el dibujo como tal de una mano, ¿no? Es cuestión de práctica, es cuestión pues, de ir generando otra vez y otra vez el ejercicio hasta que más o menos quede el dibujo bien generado, ¿no? Más o menos checamos esto, vamos generando la uña, terminamos de generar el trazo principal, en este caso del brazo, más o menos de esta manera. Y ya después, bueno, se puede complementar con detalles, con texturas, con el generar las líneas principales de la mano, el ir arreglando el detalle un poquito más del trazo de manera más correcta. Recuerden de una cosa, aquí lo principal es primero ver cuáles son las formas que componen la generación de, en este caso, un pie o de una mano, ver cuáles son los trazos que me pueden servir para ir generando la base de la forma principal de una mano o de un pie, y ya después con la práctica irlo perfeccionando. Lo que ustedes van a entregar es este ejercicio así como está, van a poner las imágenes, van a tratar de generar las formas que ustedes consideren que son esenciales para el trazo del pie y para el trazo de la mano y cuáles deben de seguir, y van a generar esta forma a partir de los trazos en gris que tenemos o que teníamos al principio para ir más o menos generando una mano, generando un pie y tratar de ir mejorando esto, porque recuerden una cosa, en su personaje que ustedes van a entregar por ahí en su proyecto integrador, en la carpeta que van a entregar de evidencias, pues ustedes van a tener que entregar un personaje ahí una especie de mascota como para producto que se les pide, ¿no? Entonces van a tener que estar generando ese tipo de detalles, ¿no? Trabajar por ahí con ojos, con bocas, que en algún ejercicio por ahí lo van a ver, trabajar con manos, trabajar con pies. No dejen de verificar, hay muchos videos, hay mucho material que ustedes pueden encontrar para basarse en el dibujo de las formas. Aquí el detalle es generar el trazo como un auxiliar de lo que yo quiero realmente proyectar en mi personaje. Ese personaje final es un personaje que se va a calificar como la idea principal de algo que yo después voy a mejorar con un programa de vectores, con un programa de edición de imágenes, lo que sea. Pero lo que quiero y lo que se va a revisar esa idea principal en base a un bosquejo fino, en base a un bosquejo como los que nosotros hemos trabajado en los ejercicios, que me permitan a mí generarme una idea de lo que yo quiero representar como un proyecto como el que se está pidiendo. Entonces vamos a generar este ejercicio así sencillo como está. Las imágenes las pueden descargar y acuérdense que, bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio para seguir trabajando con la asignatura.